Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Para mí es una gran ilusión volver a compartir un rato con Aprendemos Juntos del BBVA y estar hoy aquí respondiendo vuestras preguntas, hablando de la mente, del cuerpo, del espíritu, del alma, de la educación, de lo que nos está sucediendo. Pensaba cómo comenzar hoy estas nuevas palabras aquí y este fin de semana me sucedió una anécdota muy divertida con mis hijos. Yo soy madre de 4 niños y estamos imbuidos en el mundo del fútbol. Les encanta el fútbol, nuestra vida gira en torno a quién marca, cómo jugamos, hacemos quinielas de todos los partidos de primera, segunda y segunda B. Y este sábado, mientras jugaba España, todos con nuestras camisetas del equipo, cada 15 minutos mis hijos iban al pasillo y necesitaban replicar alguna de las jugadas y jugando ellos con la pelota. Y dentro del pasillo, mamá, mira yo cómo he repetido esta jugada que ha hecho este futbolista. Y luego volvían, veían un rato más y se volvían a marchar al pasillo. Y me di cuenta de algo importante que yo ya llevaba observando mucho tiempo, y es que todos tendemos a repetir aquello que vemos. Es decir, observamos las cosas de nuestro entorno y tendemos a replicarlas de cierta manera. La causa de todo esto son las neuronas espejo, esas neuronas que están en nuestro cerebro y que nos llevan a imitar y a replicar lo que tenemos delante. Pero claro, a veces eso que vemos tiene una influencia brutal en nuestro inconsciente, en nuestra conducta, y nos aleja de cosas de la vida real absolutamente necesarias. Creo que vais intuyendo por dónde voy. Es decir, muchas veces estamos sometidos a estímulos constantes en las redes, en la pantalla, en los videojuegos, en las noticias, en todo lo que nos llega. Y eso influye en nuestras emociones, en nuestra salud física y psicológica, en cómo nos comportamos con los demás, en cómo nos tratamos, en cómo nos enfermamos. Pero también tiene una influencia muy importante, y es que en un mundo como el que estamos ahora, donde pasamos muchas horas enganchados a la pantalla, hemos dejado de conectar con temas muy importantes, con la naturaleza, con la contemplación, con la lectura, con las personas. Y si no cuidamos esto, perdemos capacidad para comunicarnos con los demás. Al final, gran parte de la vida, o probablemente lo más importante en esta vida, es que nos sintamos queridos y seamos capaces de querer a los demás. Pero eso tiene que ser también en la vida real. Tenemos que volver a la vida real, a conectar con las personas. Y conociendo cómo somos, lo que le conviene a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro espíritu, podemos envejecer mejor y sacar la mejor versión de nuestra vida. Y queridos amigos y a todos los que me escucháis, aquí estoy para responder a vuestras preguntas e intentar acercaros a este mundo apasionante de la neurociencia. Hola Marian, soy Isabel y quería preguntarte cómo podemos encontrar a esas personas que tú llamas personas vitaminas en cualquier ámbito de nuestra vida. Y algo muy importante para mí, ¿cómo podemos ser nosotros mismos? Gracias Isabel por tu pregunta. A mí me encanta el concepto de persona vitamina, surgió hace muchos años en una conferencia en México. Llevaba yo un rato hablando del tema de las personas tóxicas y de cómo nos influyen las personas que nos hacen daño o que nos humillan en nuestra salud física y psicológica. Y en un momento dado me di cuenta que llevábamos demasiado tiempo hablando de la palabra tóxico y dije, hay que cambiar la forma en la que hablamos de las personas y de la que hablamos de nosotros mismos. Y se me ocurrió el concepto persona vitamina. Al final influye poderosamente cómo decimos las cosas, los términos que empleamos para hablar de los demás y de nosotros mismos. Empezaría contestando tu pregunta con una idea muy importante. Para estar bien con alguien, lo primero es estar bien con uno mismo. Estar bien con uno mismo significa que me conozco, que me comprendo, porque comprender me alivia, que soy capaz de aceptar mis limitaciones, aceptar que hay cosas que no puedo cambiar, aceptar que he cometido errores, aceptar que soy imperfecto en parcelas de mi vida y, por otro lado, decidir superar aquello que me duele, que me hiere, que llevo enquistado en mi vida, aprender a superar pequeños traumas, sufrimientos, porque si yo no me conozco, me comprendo, me acepto, es mucho más difícil que sea vitamina para los demás. Necesito identificar primero quién soy yo, cómo es mi forma de ser. Yo suelo explicarlo en lo que denomino el esquema de personalidad. Todos nosotros tenemos rasgos de personalidad. Somos impacientes, somos personas tímidas, a veces hipersensibles, opás, de alta sensibilidad, obsesivos, hipocondríacos, perfeccionistas, impulsivos. Es decir, tenemos rasgos de personalidad. Cuando vivimos de forma
crónicamente estresados, cuando estamos en modo alerta, cuando no nos da tiempo de conectar con lo bueno de la vida porque vivimos siempre a base de estímulos, sale esa peor versión de nosotros. El hipersensible se convierte en una persona vulnerable, el tímido se bloquea, el obsesivo vive siempre con pensamientos rumiativos, la persona perfeccionista vive en una sensación de insatisfacción vital y si esto se mantiene en el tiempo, tendemos a somatizar. Y somatizar significa que llevamos todos esos síntomas al cuerpo y que nuestra mente activa síntomas psicológicos. Por lo tanto, primero es conocer quién soy yo, en quién me convierto cuando vivo en modo alerta de forma constante, cómo somatizo en mi cuerpo y qué síntomas psicológicos aparecen. Y por otro lado hay una pregunta muy importante y es ¿cuáles son mis factores de estrés? ¿Qué me descarga a mí? ¿Qué me pone en modo alerta? ¿Qué me sube el cortisol? A veces no tenemos identificado lo que nos pone en modo alerta. Pueden ser personas, recuerdos, circunstancias. A veces puede ser subir a un avión, puede ser ver mi cuenta corriente, puede ser pensar en mi pasado, puede ser una herida sin resolver que ha dejado mi organismo y mi mente en modo alerta. Yo tengo que conocerme. También tengo que identificar cuáles son mis miedos. Para mí una de las cosas más importantes que necesitamos es saber que todos tenemos miedo. El miedo es fisiológicamente real. El miedo está en una zona del cerebro. Hay gente que me dice, Mariana, es que a mí me gustaría no tener nunca miedo. Eso no es posible, porque el miedo existe para que seamos prudentes. Lo malo es cuando el miedo hace un golpe de estado en mi mente y es el que influye en todas las decisiones que tomo. A veces los miedos son fácilmente identificables. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Pero hay otras veces que los miedos son más sutiles. El miedo a causar decepción, el miedo a no ser perfecto, el miedo a que no me quieran, el miedo a perder el control, el miedo a sufrir, el miedo al dolor. Y algunos de estos miedos, en pequeñas dosis, son necesarios para la vida. Cuando yo me voy conociendo, a veces necesito sanar ciertos traumas, heridas, patrones repetidos que llevan años sucediendo incluso en mi familia. Muchos, cuando analizamos nuestras familias, nos damos cuenta que hay patrones que se han repetido de padres a hijos. Lo que yo denomino muchas veces en el libro, en Encuentra tu persona vitamina, mis cimientos emocionales. Es decir, lo vivido en casa cuando yo soy pequeño, lo considero normal. A veces hay patrones en casa, lo que se come, cómo se habla uno, cómo se demuestra afecto, cómo se elige pareja. Y a veces para poder ser vitamina yo necesito tener identificados esos patrones y darme cuenta si realmente son buenos, son saludables, son sanos, emocionalmente sanos o son tóxicos o me producen algún tipo de perturbación o me hacen elegir mal. Cuando yo elijo las personas de mi entorno, a veces elijo desde la herida, desde la carencia, desde la ausencia, o a veces elijo sabiendo cómo necesito personas en mi entorno que me ayuden. Para ser persona vitamina identifico, conozco, supero y luego tengo que saber una idea importantísima. Se han hecho estudios a nivel mundial de qué es aquello que nos hace envejecer de la forma más saludable posible. Y se ha visto después de múltiples estudios en la Universidad de Harvard que lo más importante son las relaciones. Sentirse solo o enferma, no sentirme querido enferma, sentirme humillado enferma. La soledad es profundamente tóxica. Por lo tanto, si tuviera que decir para mí la gran vacuna para los próximos años es encontrar personas a nuestro entorno que nos hagan bien, que nos ayuden, que sean nuestros amigos, nuestras amigas, que confiemos, porque ahí se activa una sustancia maravillosa, un neurotransmisor, una hormona, en mi opinión, poderosísima, que es la oxitocina, que está con nosotros desde el inicio de la vida, en el momento del parto y de la lactancia, el vínculo de ese bebé con su madre, esa piel con piel, que sabemos que disminuye los niveles de cortisol. Cuando estamos con nuestras personas vitamina, la oxitocina se libera. Nos sentimos mejor, se fortalece el sistema inmune y nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos y somos capaces de ser vitamina para los demás. Hola, Marian, soy Cecilia, vengo de Perú. Y bueno, parece que si eres una persona seria, los demás te ven como una persona responsable, confiada. Y si te ven una persona de buen humor, pareciese que fueras una persona despreocupada, simple. Marian, ¿y tú crees en el optimismo? Mi padre tiene una frase que dice que el sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. El optimismo es una manera de conectar con la realidad. Es decir, todo lo que nos sucede en esta vida puede verse en clave de problema o en clave de oportunidad.
La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un día llegamos al trabajo, nuestro jefe está de mal humor, nos echa la bronca, nos dice que no llegamos a las cosas como a él le gustaría, llegas a casa de mal humor y pasa algo en casa positivo y te cuesta percibirlo. Estás en esa especie de mentalidad negativa y da igual algo bueno que suceda porque, en el fondo, en tu trabajo las cosas no van bien. Un día llegas al trabajo, tu jefe te dice que está encantado contigo y que te sube el sueldo. Llegas a casa, tu hijo ha suspendido matemáticas, ha habido un problema, se han peleado y bueno, tampoco es para tanto, todos los niños se pelean. Es decir, tendemos a cambiar la interpretación de la vida según muchos aspectos. Esa interpretación tiene mucho que ver con el optimismo y el pesimismo. Se ha investigado si es un tema genético, si es un tema de aprendizaje, porque a veces tenemos esa voz interior negativa. El pesimismo, esa voz interior negativa, durante muchos siglos fue fundamental para la supervivencia, porque vivíamos a veces en entornos hostiles donde había que estar pendiente para sobrevivir. Lo malo es cuando vivimos constantemente en modo alerta, cuando pensamos que todo el mundo es hostil constantemente. He explicado muchas veces que no estamos diseñados para vivir en modo alerta porque nos enfermamos. Estamos diseñados a veces para vivir en modo alerta y sobrevivir, y otras desconectar del modo alerta y disfrutar de la vida. Entrar en ese modo parasimpático del sistema nervioso, donde nos relajamos, donde meditamos, contemplamos, descansamos, disfrutamos de lo bueno que nos sucede. Y por otro lado, ese pesimismo muchas veces está influido por nuestra imaginación. Acordaros de esto tan importante, que nuestra mente y nuestro cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Y somos pesimistas por la imaginación, porque nuestra cabeza nos trae constantemente cosas negativas que nos pueden suceder, que en el 90% de los casos nunca va a pasar, pero influyen en nuestra salud física y psicológica. Si yo tuviera que definir el optimismo o la actitud positiva, diría que tiene mucho que ver con cómo yo me hablo. Ese run interior al que yo le he dedicado muchas horas, porque es parte fundamental de la psicoterapia que hacemos en consulta. Cuando una persona acude a consulta, uno de los temas más importantes es cómo te hablas. Es que estoy triste, es que no lo voy a conseguir, no lo voy a intentar, me han hecho una oferta de trabajo, pero seguro que al final cogen a otro. Esa voz interior tiene una influencia muy importante en nuestra vida y está científicamente demostrado que la actitud previa a muchas circunstancias de la vida influye poderosamente en el resultado. Si tú vas, por ejemplo, un día a una entrevista de trabajo y dices, bueno, seguro que no me cogen, seguro que hay gente que habla mejor inglés que yo, hay gente que tiene pues, unas herramientas o sabe más de estos temas de economía o de finanzas o de lo que sea y sabe más que yo y no creo que me cojan. La manera en la que tú te vas hablando influye en el área cerebral que tiene que en ese momento encontrar la solución para convencer al de enfrente, para solucionar lo que te está preguntando, para ser creativo. Cuando yo me hablo mal, mi corteza prefrontal es como que se llena de grises, está menos lúcida, está menos brillante y respondo peor a las cosas que me suceden. Otro ejemplo típico es el de los exámenes. Cuando una persona va a un examen, a una oposición, a la EBAU, a los exámenes finales de la universidad, cuando tú llevas la información más o menos sabida y te pones delante del examen, lo normal y lógico es que aparezca poco a poco la solución y que seas capaz de plasmar lo que sabes. Pero si tú llegas al examen nervioso, pensando, seguro que me sale mal, seguro que no me acuerdo, tu cerebro tiene menos capacidad de encontrar la solución. Por lo tanto, aquí tenemos un tema fundamental con el optimismo, y es mi voz interior, tira de mí para arriba o para abajo. Todos la tenemos. Las mujeres la tenemos mucho más intensa porque tiene un componente emocional. Todo reduccionismo siempre es una pobreza, pero en general las mujeres tenemos a conectar todo lo que nos sucede con una voz interior y con una emoción. Los hombres en general saben compartimentar mejor aquello que les va sucediendo con su voz interior. Y en algunos momentos incluso la voz interior les deja en paz, cosa que a nosotras no nos pasa y nos hace sufrir muchísimo. Porque traemos todo. Yo hoy estoy aquí, tengo a un hijo mío que ha estado enfermo este fin de semana y yo estoy con el tema de mi hijo en la cabeza. De vez en cuando me vuelve y pienso, a ver cómo pasa el día. La voz interior influye poderosamente, como decíamos, en el resultado de muchas de las cosas que nos suceden. La voz interior influye en el sistema inmune. El optimismo, por lo tanto, influye en el sistema inmune. Influye en la forma que yo tengo de afrontar la enfermedad. Porque la felicidad, en mi opinión, es una palabra muy manida, la felicidad, pero yo suelo decir que la felicidad es disfrutar de lo bueno cuando llega y gestionar lo malo cuando llega. Todos los que estamos aquí
incluida yo, por supuesto, y los cámaras y todo el equipo que tenemos aquí de Aprendemos Juntos, todos estamos librando batallas en temas de nuestra vida. A todos nos preocupan muchas cosas. No conozco una vida sin batallas. Por muy guapo, muy rico, muy poderoso, todos tenemos cosas que nos preocupan. En la microvida que llevamos, todos tenemos algún tema. De pareja, de salud, de algo de nuestras heridas sin resolver, del futuro, del pasado, del presente. Pero la clave es cómo yo me hablo de esas cosas que me están sucediendo. Si yo me hablo en negativo de todo lo que me sucede, porque a veces las cosas que nos suceden son muy dolorosas, eso influye en cómo yo voy a ser capaz de gestionarlo. ¿Se puede educar el optimismo? Se puede educar el optimismo. Tenemos esa neuroplasticidad maravillosa con esa frase de Ramón y Cajal, nuestro querido Premio Nobel de Medicina, que decía: todo ser humano, si se lo propone, ahí está la clave, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Por qué si se lo propone es tan importante? Porque esa es la parte de actitud, de yo arranco y lo intento. Si yo soy de los que piensa que el optimismo no sirve para nada, nunca me lo propondré. Y para eso lo primero es identificar cómo me trato, identificar cómo hablo, en general, cómo es mi discurso, cuál es el tipo de palabras que yo suelo emplear. Soy de los que siempre estoy hablando en negativo, criticándolo todo, juzgando, o intento que haya un discurso un poco más neutro o positivo. ¿Cómo hablo de los demás? ¿Cómo hablo de mis decisiones, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro? Empezar a visualizar cosas buenas de la vida. A veces tenemos a tener ese filtro, esas gafas que nos hacen verlo todo de forma grisácea, donde no vemos más que problemas y no vemos oportunidades. Cuando hablo de visualizar, significa a veces visualizar ilusiones. Suelo decir que no importa hacer castillos en el aire, siempre y cuando seamos capaces de crear cimientos bajo esos castillos. Soñar en grande, actuar en lo pequeño. Quiero ser médico, de acuerdo, pues ponte a estudiar. Quiero tener una mejor salud física, empiezo a hacer ejercicio todos los días. Quiero encontrar pareja, quiero conseguir un trabajo en Estados Unidos, para querer, el querer es maravilloso. El tema es que yo sea poco a poco capaz de ir fraguando esas herramientas para conseguirlo. El optimismo es una forma de conectar con la realidad y de ver la realidad. Pero lo importante es que bajo ese optimismo yo vaya desarrollando herramientas para conseguir fomentar esa voz interior positiva. Pero hay momentos en la vida en los que somos incapaces de activar ese optimismo, porque hemos sufrido mucho, porque estamos atravesando una depresión, un problema de salud grave, tenemos circunstancias muy adversas. Y cuando no tenemos ni una herramienta para activar el optimismo, porque la vida ha sido muy dura, o está siendo muy dura con nosotros, que no tengamos miedo a pedir ayuda para que alguien nos reconduzca hacia una nueva manera de mirar la realidad. Volver a ver la realidad con nuevos ojos, que sabemos que eso a la larga mejorará nuestra salud física y psicológica. Hola Marian, soy David. Lo primero, gracias por toda la ilusión, la fuerza, la pasión que nos estás trasladando. Mira, soy padre de una hija de 20 años y de un hijo de 14 años. Entonces, más que preguntas, una pauta o pautas. ¿Qué podemos hacer para que sepan que estamos ahí, que estamos disponibles, pero al mismo tiempo no estar 24/7 en estado de alerta? Gracias. Bueno, David, muchísimas gracias por tu pregunta, porque me hablas de la conciliación, me hablas de la educación, me preguntas sobre cómo ser buen padre en este mundo acelerado que nos ha tocado vivir y, por otro lado, tener la sensación de que lo hacemos lo mejor posible, que les transmitimos las mejores herramientas, pero sin vivir agotados. Pues yo te respondería con algo que yo también he vivido en mis propias carnes, a un tema en el que trato mucho en consulta, que es conciliar. La conciliación es un reto, no es fácil, y nos lleva a saber elegir sin culpa, a saber renunciar sin culpa. En los últimos años nos llegan a través de las redes, de información, un exceso de información sobre cómo ser buen padre, conectar con tus hijos, la adolescencia, aprender a sacar lo mejor de ellos, la psicología positiva en la educación. Por otro lado, uno quiere crecer profesionalmente, uno quiere cuidarse, hacer deporte, comer saludable, y uno se da cuenta que no llega. Es decir, conozco a muy poca gente que te diga, pues yo llego a todo perfectamente, a mí no me cuesta nada. Yo tengo mis hijos, mi trabajo, en mi trabajo estoy feliz, con mis hijos feliz, me cuido, hago deporte y encima no me cuesta nada. Duermo perfectamente 8 horas del tirón, tengo una alimentación saludable, mis hijos nunca se quejan de nada en casa y en el trabajo mi jefe está encantado conmigo. Yo eso no lo conozco. Si hay alguien así me encantaría conocerle para saber cuál es su método o cuál es la ecuación de su vida. Cuando llegó la pandemia,
yo estaba embarazada de mi cuarto hijo y nació durante el confinamiento. El mayor tenía 5, el segundo 3, el tercero 1 y el pequeño que acababa de nacer. Y yo colapsé, yo no llegaba. Yo intentaba ayudar como psiquiatra durante el confinamiento, ayudar a mi manera, intentar divulgar, intentar pues, a mis pacientes no abandonarles en ese momento. Intentaba cuidarme, acababa de tener un bebé, intentaba que mis hijos comieran más o menos bien y me di cuenta que era absolutamente imposible. Lo pasé mal, sufrí y un día me senté con una cartulina delante en la mesa de mi casa y empecé a apuntar todas las cosas que yo quería hacer, que me apetecía hacer más o menos bien. Cuidar de mi marido, cuidar de mis hijos, cuidar de mi salud, seguir divulgando, estudiar, contestar los correos que me llegaban. Y salieron como 30 cosas. Entonces me di cuenta que era absolutamente imposible, sobre todo con un niño que había que alimentar, el pequeño que acababa de nacer, y me di cuenta que la clave de la vida era aprender a renunciar sin culpa, sabiendo elegir lo mejor en cada momento. Me parecía imposible, porque yo misma aprendí a decir que no. Yo no sabía decir que no. Yo pensaba que la clave de la vida era intentar ayudar a todo el mundo siempre que pudieras y hacerlo todo lo mejor posible. Y me di cuenta que había épocas de la vida en el que había que renunciar a ciertas facetas, ciertas cosas que nos gustan, en pro de otras que son más necesarias. A veces son momentos de la vida, otras veces son semanas de la vida, otras veces son días y otras veces son años. Lo primero de todo es saber que para estar bien con alguien, con mis hijos, yo tengo que estar bien conmigo mismo. Esta frase la repito yo en muchos momentos y con muchas circunstancias. Para estar bien con mis hijos, tengo que saber que ellos tienen momentos de su vida donde la presencia del padre o de la madre o de los cuidadores es más importante y hay otros momentos en los que lo que es necesario es tener conversaciones interesantes, que ellos sepan que estamos ahí. No es la misma presencia cuando es un bebé, cuando son niños de 2 años, que cuando empiezan con las extraescolares, que cuando es la adolescencia. Es decir, cambiamos, nuestra función de padres también se va moldando a cómo ellos se van haciendo mayores. Y aquí entraría con varias ideas importantes. La primera es un concepto que a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal y que yo lo empleo en consulta. Y de hecho sale en mi último libro, en el Recupera tu mente, reconquista tu vida. Le dedico un capítulo a esto, lo que denomino la batería mental. Es un concepto. Nosotros tenemos la corteza prefrontal, que es la zona de nuestro cerebro que nos ayuda a conectar, a resolver, a prestar atención, a ser capaz de gestionar mis impulsos, mi impaciencia, mi irritabilidad. Una zona muy importante. Nosotros durante muchos años hemos pensado que la corteza prefrontal, la atención, es una pila eterna, que uno puede estar trabajando 24 horas delante del ordenador y que uno debería funcionar 24 horas delante del ordenador porque hace deporte y come bien. La realidad es que esa pila, yo la llamo la batería mental, a lo largo del día se va desgastando. Uno duerme 8 horas, se levanta fenomenal. Imaginemos que tiene la pila al 100%, al 95%, porque 100% pues pasa menos veces al año. Se levanta con el 90-95% de la pila, coge el coche, el autobús, el metro, va a trabajar, la pila empieza a bajar. El tráfico, los gritos, llegó tarde, se ha estropeado el metro, el autobús no llega. Es decir, las múltiples variables que van sucediendo. Llego al trabajo, tengo una discusión, viene mi jefe, un compañero, no me da tiempo de comer bien, como mal, no me sienta bien. Y de repente llego a casa a las 6, 7, 8, 9 de la tarde. La batería está en menos del 20%. Una de las cosas que yo digo, simplificando, es que cuando mi batería está en menos de un 20%, sale mi peor versión. Abro la nevera y ya no me apetece brócoli, lógicamente, y ya me apetece pues, ese hidrato de carbono con sal y azúcar poco saludable o pedir comida a domicilio. Estoy más irritable, estoy más impaciente, más sensible, con menos capacidad de hablar. Es decir, los nuestros viven nuestra peor versión. Llegamos a casa y se encuentran con gente agotada, con padres agotados, porque durante el día hemos ido resolviendo todo lo que había que resolver y cuando llegamos a casa intentamos que nuestros hijos vean a nuestra pareja, marido, mujer, esposo, esposa, pero claro, cuesta porque hay que hacer el doble, el triple de esfuerzo para conectar con ellos de la mejor manera. Pero son sus gotas de padres, son sus momentos de padres. Y por eso muchas veces tenemos que cuidarnos y decir, tengo que llegar a casa no tan desfallecido. Porque cuando llega mi hijo, a mí me pasa, llegan mis hijos y me quiere contar cada uno el cole, los goles, lo que ha pasado con cada uno de sus compañeros. Les gusta que les cuente cuentos por la noche y yo me di cuenta de lo que era la batería en mí. Yo tengo muchísima imaginación y me tumbo en la cama y les cuento aventuras fantásticas y mezclo historias y personajes de cuentos, desde Obélix, Aladín, cuento todo tipo de historias. Y había veces que me tumbaba en la cama y tenía que tirar de los 3 cerditos. Es decir, no había imaginación. Yo que tengo una imaginación, yo decía,
Y entonces me decía, mamá, los 3 cerditos, ¿no? Pero no había más, o sea, no había capacidad de inventar nada. Es decir, esa pila estaba en el 0,5%. La conciliación consiste en entender cómo soy yo con ellos, cómo soy yo capaz de demostrarles afecto, cómo son cada uno de ellos. No son iguales los hijos que tenemos. Tengamos 1, 2, 3, 4, los que tengamos. Cada uno requiere un momento de conexión, tiene una sensibilidad diferente, tiene momentos donde de repente abren ese canal de comunicación y hay que pillarlo al vuelo. Con uno de mis hijos, que es el que le cuesta más expresar sus emociones, he descubierto que cuando me tumbo con él por la noche puedo estar media hora contándome temas. Entonces, todo lo que no ha contado durante el día lo cuenta en ese momento. Intentar saber cómo son ellos. A veces será ir a realizar actividades, ir a ver un concierto, ir a tomar algo a un bar, a una terracita, llevarlos a una librería, a una biblioteca. Es decir, vivir experiencias con ellos, en el caso de la adolescencia funciona muy bien, porque te hablan durante... Si tú te sientas a solo y les dices, cuéntame cómo estás, probablemente les cueste mucho más expresar que si es realizando una actividad. Pero como padres tenemos que saber que no siempre estamos al 100%. No nos podemos culpabilizar constantemente. Uno de los temas que he intentado divulgar más este año es la culpa, sobre todo con la madre, con la maternidad. Porque las mujeres hoy en día, al trabajar, pues muchas veces nos cuesta conectar como nos gustaría con nuestros hijos. Y somos plenamente conscientes de que ven una facción, una faceta de nosotras mismas cansada, agotada, irritable, y nos sentimos culpables. Deberíamos estar en la función, deberíamos haberles hecho pues el disfraz, deberíamos... Pero nos cuesta llegar a todo, porque nos cuesta llegar a todo. Y a veces lo que hay que pensar es, ¿dónde puedo renunciar un poquito? ¿Dónde puedo fortalecer? Hay épocas de la vida que estaremos más pendientes, menos, y saber que es un equilibrio, son unos malabares. Y que yo utilizo mucho la corteza prefrontal para decidir que hay épocas a las que esto no llego, y no se llega, porque no se puede llegar a todo. Pero que no suspendamos en nada, que no suspendamos en cómo nos cuidamos, en cómo cuidamos a nuestra pareja, en que no suspendamos en nuestro trabajo, en que no suspendamos cómo cuidamos de nuestros padres si es que viven. Es decir, no podemos estar en 10 en todo. En 10 como padres, en 10 como hijos, en 10 como trabajadores, en 10 como mi salud, mi sueño. No podemos. Pero que seamos conscientes de qué variables van teniendo nuestras vidas. Y para ello tenemos que parar, tenemos que reflexionar, de vez en cuando decir, uy, la vida me está comiendo. La vida me está comiendo y de repente ha pasado este año y no me he dado cuenta que mis hijos se están haciendo mayores, los veo distantes, están enganchados a los móviles, estoy distanciado de mi pareja porque me he enfocado tanto en los niños o acaba de nacer un bebé y de repente no tengo comunicación con mi pareja. Es decir, de vez en cuando no tener miedo a frenar, a analizar en qué punto estoy de mi vida, a darme cuenta de que quizá en ese momento tengo que renunciar a una faceta. Hay gente que le encanta el deporte, gente que tiene demasiada vida social, gente que viaja mucho, gente que dedica mucho tiempo quizá a cosas que le impide pues, enfocarse en lo importante. Es un reto, no hay una respuesta perfecta, pero mi opinión es saber cuáles son las facetas más importantes de mi vida, saber elegir sin culpa, saber renunciar sin culpa y dedicarles todo lo que podamos de tiempo. Es una vacuna para su salud física y psicológica. Hola Marian, un placer conocerte hoy en persona. Estoy feliz de compartir estos momentos contigo. En la actualidad todo el mundo habla del bienestar, del estar aquí, el ahora, y es como un mantra de bienestar. Pero creo que es bien difícil el estar aquí y ahora, porque es como se te vienen recuerdos de anteriores, nostalgias. ¿Cómo haces tú, Marian? Me gusta esta pregunta porque es algo que en el fondo, si nos paramos a pensar, a todos nos inquieta en algún momento. Te dicen, aprovecha el presente, vive el presente, conecta. Y tú estás intentando disfrutar, vas a un sitio, estás en una escena maravillosa, en familia, con gente a la que quieres y de repente ahí te entra una nostalgia, te acuerdas de algo del pasado, echas de menos a alguien, te entra un miedo. Otro día me contaba una paciente que estaba en una situación idílica, se fue con su familia al campo, entonces llevaron unos picnics, había un riachuelo, no hacía ni frío ni calor, una persona había llevado la guitarra, empezaron a tocar la guitarra, entonces todo el mundo algunos empezaron a bailar, es un ambiente y de repente ya empezó. ¿Y si alguno enferma? ¿Y si esto no lo podemos replicar? Mi madre le encantaría estar aquí, falleció hace 2 años.